El olor a gardenias y a tiempo detenido lo inundaba todo. Mamá las amaba. Decía que su perfume era el único chismoso que contaba historias sin usar palabras. Parada en medio de su recámara, ahora vacía de su presencia pero llena de su esencia, sentía el peso de 50 años de silencio. Afuera, el sol de Los Ángeles caía a plomo, pero dentro de estas paredes, una brisa fría, la de los recuerdos, me erizaba la piel. Elena, mi madre, se había ido hacía una semana, llevándose consigo la versión oficial de nuestra vida, esa que contamos en las fiestas y que pulimos para los vecinos. Pero me había dejado una llave, una llavecita de metal opaco, escondida en el fondo de su alajero de nácar, junto a un broche que nunca le vi usar. No abría ninguna puerta de la casa, lo intenté. Era la llave de una caja de seguridad en un banco viejo del centro, uno de esos con columnas de mármol y cajeros que todavía te miran a los ojos. Mi hermano Javier, siempre pragmático, siempre apurado por cerrar ciclos que para él eran meramente transacciones, me había dicho por teléfono: «Sofía, por favor, saca lo que haya. Vende los muebles y cerremos la casa. Tengo un comprador interesado, y la lana nos vendría bien a los dos». Su voz, filtrada por la tecnología, sonaba a miles de kilómetros de distancia, no solo geográficos, sino emocionales. Para él, la casa era un activo. Para mí, el último bastión de un reino de secretos. No le dije de la llave. Hay cosas que no se le cuentan a quien no está dispuesto a escuchar el eco que traen. Esa mañana, con el corazón martillándome en las sienes como si quisiera salirse a explorar el mundo por su cuenta, manejé hasta el banco. El empleado, un joven con más gomina en el pelo que años en el cuerpo, me guió a una bóveda que olía a papel antiguo y a metal frío. La caja 313, mi número de la suerte, o de la desgracia, estaba por verse. Dentro, no había joyas ni fajos de billetes. Había un sobre de manila, amarillento y frágil, y contenía unas cuantas fotos en blanco y negro de mi padre, Ricardo, sonriendo con esa seguridad de los hombres que se sienten dueños del mundo. Una pequeña libreta de piel con sus iniciales grabadas, y un solo dólar de plata, de esos antiguos, con el águila calva que parecía mirarme con severidad, y una nota de mi madre, con su caligrafía temblorosa de los últimos años. «Sofía, hija, perdóname por el silencio. Tu padre no era el hombre que todos creían, pero tampoco el monstruo que tus pesadillas te pintan. La verdad no está aquí, está donde todo terminó, en la carretera. Busca a Antonio Vega, en Kingman. El dólar de plata es la prueba. Él entenderá. Con todo mi amor y mi arrepentimiento, mamá». La carretera. 2 palabras que detonaron una explosión silenciosa en mi memoria. De repente, ya no estaba en la bóveda fría de un banco. Tenía 7 años otra vez. Era de madrugada, y el Studebaker de papá corría por una cinta de asfalto negro bajo un cielo cuajado de estrellas que no daban consuelo. Solo eran testigos indiferentes. El olor a gasolina, el cuero de los asientos, el murmullo tenso de mis padres en el asiento delantero. Y luego, luces cegadoras, un estruendo que partió el mundo en 2, y el grito de mi madre que se quedó grabado a fuego en mi mente para siempre. El accidente. El trágico accidente en la Ruta 66 que me había dejado sin padre, y con una cicatriz en el alma que ninguna cirugía podía borrar. Pero lo que vi esa madrugada, justo antes de que el mundo se volviera negro, no fue un accidente. Fue otra cosa. Vi un segundo coche, una silueta oscura contra la noche del desierto. Vi un rostro asomado a la ventanilla, una cara sin nombre y sin piedad. Vi algo que me hicieron olvidar, que aprendí a enterrar bajo capas de terapia y negación. Algo que nadie más sobrevivió para contar, porque la versión oficial era más sencilla. Un conductor cansado, una curva traicionera. Yo era la única testigo viva de la mentira. Y ahora, esta llave, esta nota, me daban permiso para dejar de ser la guardiana del secreto y convertirme en la buscadora de la verdad. La Ruta 66 me llamaba, no como un recuerdo doloroso, sino como un destino pendiente. El secreto más oscuro de mi familia no estaba en una tumba, estaba esperándome en el asfalto gastado de la carretera madre, en algún punto perdido de Arizona. La decisión de volver a la Ruta 66 no fue un impulso,
sino una rendición. Una rendición a esa vocecita interna que había susurrado en mis noches de insomnio durante más de 50 años. Era la voz de mi niña interior, la que se quedó atrapada en los fierros retorcidos de aquel Studebaker, preguntando, ¿por qué? Javier, por supuesto, no lo entendió. Lo llamé esa tarde, más por un sentido del deber que por buscar su aprobación. ¿Qué vas a hacer qué? Su voz sonaba incrédula, casi ofendida. Sofía, por Dios, tienes 70 años. ¿Vas a ir a buscar fantasmas en medio del desierto? Mamá acaba de morir, tenemos que arreglar la herencia, la casa. Lo interrumpí, con una calma que no sabía que poseía. Javier, esto también es parte de la herencia. La parte que no se puede tasar en dólares. Es sobre papá. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio cargado de la estática de dos vidas que habían procesado el mismo dolor de formas opuestas. Él lo había sepultado bajo capas de éxito y pragmatismo, conduciendo su BMW último modelo, como si la velocidad pudiera dejar atrás el pasado. Yo lo había cargado a cuestas, como un abrigo pesado que nunca me podía quitar. Papá tuvo un accidente, Sofía. Fue una tragedia. Fin de la historia. No le busques 3 pies al gato. Voy a una cena importante en un restaurante en Polanco con unos inversionistas. No puedo hablar de esto ahora. Haz lo que quieras, pero no me involucres en tus nostalgias. Colgó. No me dolió su frialdad, la esperaba. Él había construido su paz sobre la base de la versión oficial. Mi búsqueda amenazaba con derrumbar sus cimientos, y eso era algo que su mundo ordenado no podía permitirse. Mi nieto, Mateo, fue mi único cómplice. Con sus 25 años y su alma vieja, tenía la paciencia de un monje y la habilidad de un detective digital. Le conté todo, sentados en la cocina de mi casa, con el aroma del café de olla llenando el aire. Le mostré la nota, el dólar de plata, las fotos de su bisabuelo. No me juzgó. Escuchó con esa intensidad que solo los jóvenes tienen cuando algo realmente captura su imaginación. Abuela, dijo, pasando sus dedos por el borde gastado de la moneda. Esto es como una película, una de las buenas. Sus palabras me dieron el ánimo que necesitaba. Durante los siguientes días, Mateo se sumergió en Internet. Desempolvó archivos de periódicos de Arizona de 1968. Encontró la nota del accidente del empresario de California, Ricardo Morales. Leyó la breve y fría descripción. Un solo vehículo involucrado. Se presume que el conductor se quedó dormido. Su esposa e hija sobrevivieron con heridas leves. Nada del otro coche. Nada de la cara en la ventana. Era como si mi recuerdo fuera una alucinación, un trauma infantil. Pero la nota de mi madre era real. Antonio Vega era real. Mateo lo encontró. O encontró un rastro. Un Antonio Vega, de unos 80 años, dueño de un pequeño taller mecánico en las afueras de Kingman, Arizona, justo en un tramo histórico de la Ruta 66. No había certeza de que fuera él, pero la coincidencia era demasiada. Tenemos que ir, abuela, dijo Mateo, sus ojos brillando. Yo manejo. Será nuestro road trip de la verdad. La idea me aterró y me emocionó a partes iguales. Volver a ese camino. Sentía un nudo en el estómago solo de pensarlo. Pero la imagen del rostro de mi padre en las fotos, esa sonrisa llena de vida y de secretos, me impulsaba. ¿Quién eras en realidad, papá? ¿Un simple hombre de negocios que tuvo mala suerte? ¿O algo más? La libreta de piel que encontré en la caja de seguridad estaba llena de apuntes. La mayoría eran cifras, nombres de empresas, planes de expansión de su negocio de importaciones. Pero entre las páginas, encontré una frase suelta, escrita con una urgencia distinta. La riqueza más grande es una conciencia tranquila. Estoy a punto de comprar la mía, cueste lo que cueste. Esa frase no encajaba con el hombre que yo recordaba, el que le regalaba a mi madre costosos bolsos de Chanel para compensar sus ausencias, el que soñaba con una mansión en Beverly Hills. Algo había cambiado en él en los meses previos a su muerte. Algo lo había asustado, o lo había hecho valiente. Y yo iba a averiguar qué. Empacamos una pequeña maleta, un termo con café y un mapa de papel, más por romanticismo que por necesidad. Mientras cerraba la puerta de mi casa, sentí que no solo estaba saliendo de viaje. Estaba cruzando un umbral, dejando atrás a la Sofía que había vivido con el eco de una pregunta para convertirme en la mujer que iba a encontrar la respuesta.
El asfalto de la Interestatal 40 era una serpiente monótona y gris que nos devoraba kilómetro a kilómetro, llevándonos hacia el este, hacia el corazón del desierto de Mojave. Mateo conducía con una concentración tranquila, la música de su generación sonando a un volumen bajo, como una banda sonora discreta para mi torbellino de pensamientos. Yo miraba por la ventanilla, pero no veía el paisaje árido que desfilaba ante mis ojos. Veía fantasmas. Veía fragmentos de un viaje hecho 50 años atrás. Recuerdo el entusiasmo de mi padre al volante. Esta carretera, Sophie, me dijo, señalando el horizonte, es la vena principal de América. La construyeron hombres con sueños, y por ella viajan los que van a cumplirlos, como nosotros. Su voz estaba cargada de una promesa, la promesa de un futuro brillante que se sentía tan vasto y lleno de posibilidades como el cielo del desierto. Él y mi madre habían discutido en voz baja la noche antes de salir. No entendí las palabras, pero sí el tono. La voz de mi madre era un hilo de preocupación. La de mi padre, una mezcla de seguridad forzada y ruego. Confía en mí, Elena. Es la última vez. Después de esto, la tranquilidad. ¿La última vez de qué? ¿Tranquilidad de qué? La inocencia de mis 7 años no me permitió entender la profundidad de esas palabras, pero su peso se instaló en mi pecho como una premonición. Ahora, a mis 70, cada palabra resonaba con un significado ominoso. ¿Estás bien, abuela? La voz de Mateo me ancló de nuevo en el presente. Asentí, intentando forzar una sonrisa. Solo recordando. Él pareció entender que no necesitaba decir más. Saliendo de Barstow decidimos abandonar la autopista y tomar un tramo de la vieja Ruta 66. El cambio fue inmediato. El mundo pareció ralentizarse. Pasamos por pueblos fantasmas, gasolineras oxidadas que parecían esqueletos de bestias prehistóricas, y moteles con letreros de neón parpadeantes y moribundos que prometían TV a color, como si fuera el último grito de la tecnología. El sol golpeaba el parabrisas, y el aire acondicionado del coche luchaba por mantener a raya el calor sofocante. En cada curva, en cada tramo recto que se perdía en el horizonte tembloroso, sentía una mezcla de pavor y familiaridad. Este era el escenario de mi tragedia. Aquí fue donde mi vida se partió en dos. Nos detuvimos en un diner en Oatman, un pueblo sacado de una película del oeste, con burros salvajes caminando por la calle principal, como si fueran los dueños. El lugar olía a café quemado y a grasa. Mientras comíamos unas hamburguesas que sabían a nostalgia, observé a la gente, turistas con cámaras, locales con rostros curtidos por el sol y el tiempo. Me pregunté cuántas historias, cuántos secretos habían pasado por esa misma carretera. Cuántas familias, como la mía, habían viajado con el corazón lleno de esperanzas y miedos. Según el GPS, estamos a menos de 1 hora de Kingman, dijo Mateo, limpiándose la boca con una servilleta de papel. El nudo en mi estómago se apretó. Kingman, Antonio Vega, el hombre que, según mi madre, entendería. ¿Qué entendería? ¿Y si no quería hablar? ¿Y si mi madre se había equivocado? ¿Y si todo esto era la fantasía de una anciana persiguiendo sombras? Las dudas me asaltaron, frías y paralizantes como el veneno de una serpiente. Me aferré al dólar de plata que llevaba en el bolsillo de mi pantalón. Se sentía pesado, real. Era mi ancla. Mientras volvíamos al coche, el teléfono de Mateo sonó. Era mi hermano. Pásamelo, le dije. La voz de Javier era impaciente. Sofía, el agente inmobiliario necesita que firmes unos papeles para poner la casa en el mercado. ¿Dónde andas? Estoy en camino a Arizona, Javier. Te lo dije. Pude casi oírlo poner los ojos en blanco. Sigues con esa locura. Mira, hazme un favor. Cuando termines tu peregrinación, vuela a Houston. Necesito que veas a un especialista por tu presión. Puedo conseguirte una cita en la mejor clínica. No te preocupes por la lana. Su intento de control disfrazado de preocupación me irritó. Mi presión está bien, Javier. Y mi memoria también. Claramente no si andas persiguiendo fantasmas de hace 50 años. Madura, Sofía. La vida sigue. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé parada junto al coche, el calor del asfalto subiendo por mis zapatos, sintiendo una profunda tristeza. No por sus palabras, sino por el abismo que nos separaba. Él había elegido el olvido como mecanismo de supervivencia.
Yo necesitaba la verdad para poder, por fin, vivir en paz. No le hagas caso, abuela, dijo Mateo suavemente, poniendo una mano en mi hombro. Él tiene su camino, nosotros el nuestro. Tenía razón. Mi camino estaba ahí, justo delante de mí, un pedazo de historia llamado Ruta 66. Y al final de ese camino, esperaba, había un hombre llamado Antonio Vega y las piezas que faltaban en el rompecabezas de mi vida. Kingman, Arizona, nos recibió con el sol de la tarde tiñendo de naranja las montañas Hualapay. La ciudad tenía un aire de gloria pasada, un lugar que había visto mejores días pero que se aferraba a su identidad con un orgullo polvoriento. El taller de Antonio Vega no estaba en la avenida principal, sino en una calle lateral, un edificio bajo de bloques de hormigón con la pintura descascarillada y un letrero de metal oxidado que simplemente decía Vegas Auto Repair. Había un par de coches viejos en el patio delantero, en diferentes estados de desmembramiento. Un perro flaco y mestizo levantó la cabeza cuando nos acercamos, nos dedicó un ladrido cansado y volvió a acostarse a la sombra. Un hombre mayor, encorvado sobre el motor abierto de una camioneta Ford, se enderezó lentamente al oír nuestros pasos. Llevaba un overol manchado de grasa, y su rostro era un mapa de arrugas profundas, curtido por décadas de sol y trabajo. Su cabello era blanco y ralo, pero sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían haberlo visto todo. ¿En qué les puedo ayudar? Su voz era rasposa como un motor que necesita aceite. Buscamos al señor Antonio Vega, dije, mi propia voz sonando más débil de lo que pretendía. El hombre se limpió las manos en un trapo rojo que sacó del bolsillo trasero. Están hablando con él. Si es para una reparación tendrán que esperar. Tengo mucho trabajo. No es por un coche. Me adelanté un paso. El corazón me latía con fuerza. Mi nombre es Sofía Morales. Era la hija de Ricardo Morales. El nombre de mi padre flotó en el aire denso y caliente del taller. Por un instante el rostro de Antonio Vega no mostró ninguna expresión. Fue una máscara de piedra, pero sus ojos, lo traicionaron. Vi un destello de algo que no pude descifrar. Miedo, sorpresa, dolor. Fue un microsegundo, pero lo vi. Luego, la máscara volvió a su lugar. No conozco a ningún Ricardo Morales, dijo. Su tono ahora era cortante, definitivo. Se dio la vuelta, como si fuera a volver a su trabajo dándonos la espalda. Era ahora o nunca. Mi madre, Elena, me dijo que lo buscara. Insistí, mi voz ganando firmeza. Murió la semana pasada. Me dejó esto. Metí la mano en el bolsillo y saqué el dólar de plata. El sol de la tarde arrancó un destello del metal gastado. Se lo tendí en la palma de mi mano. Antonio se detuvo. Giró la cabeza lentamente, sus ojos fijos en la moneda. Se acercó sin tocarla, solo mirándola como si fuera un fantasma. Vi cómo tragaba saliva. El perro, a sus pies, se levantó y gimió suavemente. El águila solitaria, susurró, tan bajo que casi no lo oí. Así le llamaba él. Levantó la vista de la moneda y me miró a los ojos. Ahora la máscara había desaparecido. En su lugar, había un hombre viejo y cansado, un hombre que cargaba con un peso tan grande como el mío. No aquí, dijo, mirando a su alrededor como si las paredes tuvieran oídos. Este no es lugar para hablar de esto. Vayan al diner que está al final de la calle, el Mr. D. Seth. Pidan un café. Vayan. Estaré allí en 1 hora. Y por favor, añadió, su voz bajando a un susurro urgente, no le digan a nadie a quién han venido a ver. Se dio la vuelta y se metió en la oscuridad del garaje sin decir una palabra más. Nos quedamos solos en el patio polvoriento, con el sol comenzando a esconderse detrás de las montañas y el eco de sus palabras resonando en el aire. Mateo me miró, sus ojos muy abiertos. Abuela, creo que encontramos a nuestro hombre. Yo solo pude asentir, incapaz de hablar. La forma en que había dicho, el águila solitaria, el miedo y el reconocimiento en su mirada, no había duda. Este hombre era la llave. Pero al mismo tiempo, una nueva sensación se apoderó de mí, un miedo helado. Si después de 50 años, el simple nombre de mi padre podía provocar tal reacción, ¿qué clase de secreto oscuro estábamos a punto de desenterrar? El Mr. de Route 66.
Diner era una cápsula del tiempo. Azulejos de cuadros blancos y negros, asientos de vinilo rosa chicle, y una rocola en la esquina que parecía a punto de tocar una canción de Elvis. El olor a malteadas y papas fritas flotaba en el aire. Nos sentamos en una cabina junto a la ventana, desde donde podíamos ver la entrada del taller de Antonio. Pedimos 2 cafés que nunca tocamos. La hora que tardó en llegar se sintió como una eternidad. Cada vez que la campanilla de la puerta sonaba, mi corazón daba un vuelco. Mateo intentaba distraerme, hablándome de los coches antiguos que había visto, pero mis oídos solo estaban sintonizados para la llegada de Antonio. Finalmente, lo vimos cruzar la calle. Se había cambiado el overol por unos pantalones de mezclilla y una camisa de cuadros. Entró en el diner, barrió el lugar con la mirada y caminó directamente hacia nuestra mesa. Se deslizó en el asiento de enfrente sin decir hola. La camarera se acercó, pero él la despidió con un gesto de la mano. Apoyó los codos en la mesa y nos miró. Primero a mí, luego a Mateo. ¿Quién es el muchacho?, preguntó, su voz todavía rasposa. Es mi nieto, Mateo. Está conmigo. Es de confianza. Antonio lo estudió por un momento y luego asintió lentamente. Elena murió entonces, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Lo siento. Era una buena mujer. Aguantó mucho. Aguantó el silencio. Respondí. Un silencio que quiero entender. Él suspiró. Un sonido largo y cansado que pareció venir desde el fondo de su alma. Hay silencios que se guardan para proteger a los que amas, muchacha. Tu madre lo hizo por ti. Quiero la verdad, señor Vega. Por favor. Necesito saber qué pasó esa noche en la carretera. No fue un accidente. Yo estaba allí. Vi otro coche. Sus ojos se clavaron en los míos. Vi sorpresa en ellos. ¿Lo recuerdas? Eras tan pequeña. Los médicos dijeron que el trauma te haría olvidar. Olvidé los detalles. Admití, pero no la sensación. El miedo. La certeza de que no estábamos solos. Antonio se recostó en el asiento, pasando una mano por su rostro arrugado. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Tu padre, comenzó, su voz baja. Ricardo, era mi mejor amigo. Crecimos juntos en el barrio, allá en El Paso. Él siempre fue el listo, el ambicioso. Yo era el de los fierros. Cuando se fue a California a buscar fortuna, yo me quedé, pero nunca perdimos el contacto. Hizo una pausa, como si reuniera fuerzas para continuar. Ricardo tenía un talento para los negocios, pero también tenía prisa. Quería darle a tu madre y a ti todo lo que el dinero podía comprar. Un día, se asoció con la gente equivocada. Un tipo de Chicago, un pez gordo llamado Marcus Thorne, un hombre con más dinero que escrúpulos y con conexiones muy peligrosas. La historia comenzó a tomar forma, una forma oscura y aterradora. Al principio todo era legítimo, importaciones, exportaciones, pero poco a poco, Thorne empezó a usar el negocio de tu padre para lavar dinero. Millones. Ricardo se vio atrapado. Tenía una mano en el oro y la otra en el lodo. Quería salirse, pero no podía. Thorne lo tenía amenazado. Amenazó con hacerles daño a ti y a tu madre. Mi padre, el hombre que yo recordaba como un pilar de fuerza, había estado viviendo con miedo. La idea era tan extraña, tan discordante con mis recuerdos. Pero tu padre era un hombre valiente, continuó Antonio. Decidió que ya era suficiente. No iba a ser el títere de Thorne para siempre. Durante meses, en secreto, recopiló pruebas. Libros de contabilidad, grabaciones, documentos que podían hundir a Thorne y a todo su imperio. Planeó una última jugada. ¿Qué jugada?, preguntó Mateo, que había estado escuchando en silencio, completamente absorto. Ricardo iba a entregarle todo al FBI, pero no confiaba en nadie. Tenía miedo de que Thorne tuviera gente comprada en todas partes. Así que hizo un plan. Fingiría un viaje de negocios a Santa Fe. En el camino, aquí en Kingman, se encontraría conmigo. Me daría una maleta con todos los documentos. Yo los guardaría hasta que él estuviera a salvo con ustedes en un lugar seguro, y desde allí contactaría a las autoridades. El dólar de plata, dijo, señalando la moneda que yo había puesto sobre la mesa. Era la señal. Él se quedaría con una mitad de un billete de $1, y yo con la otra. La moneda era la contraseña para cuando alguien viniera de su parte, como tú ahora.
El aire en mis pulmones se sentía espeso, difícil de respirar. La historia era mucho más grande y peligrosa de lo que jamás había imaginado. Esa noche, la voz de Antonio se quebró por primera vez. Yo lo estaba esperando en un punto de encuentro a las afueras del pueblo, pero llegó tarde. Hubo una tormenta de arena. Las carreteras estaban difíciles, y entonces vi las luces. 2 coches que pasaban a toda velocidad. Uno era el Studebaker de Ricardo. El otro era de ellos. Los hombres de Thorn. Alguien lo había delatado. Alguien le dijo a Thorn que Ricardo iba a traicionarlo. Se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no derramó. Lo siguieron. Lo sacaron de la carretera. No fue un accidente. Fue una ejecución. Lo hicieron parecer un choque. Cuando llegué, ya era tarde. La policía, la ambulancia. Solo pude ver desde lejos. Vi que sacaban a tu madre y a ti vivas. Gracias a Dios. Pero a Ricardo lo silenciaron para siempre. Un sollozo se escapó de mi garganta. Mateo me rodeó los hombros con su brazo. El monstruo de mis pesadillas tenía un nombre, Marcus Thorn, y mi padre no había sido un conductor descuidado. Había sido un hombre que intentaba hacer lo correcto y pagó el precio más alto por ello. ¿Y los documentos? Pregunté con un hilo de voz. ¿La maleta? Antonio me miró y en sus ojos vi la chispa de un secreto guardado durante medio siglo. Se llevaron a Ricardo, pero no consiguieron lo que buscaban. Él era más listo. La maleta nunca estuvo en el coche. Un silencio denso y pesado se instaló en nuestra cabina del diner. Un silencio lleno de las revelaciones de Antonio. El zumbido de la nevera de las bebidas y las risas lejanas de otra mesa sonaban como si vinieran de otro mundo. Mi mundo se había reducido a esa mesa, a la cara arrugada de Antonio y a la verdad que finalmente salía a la luz. Mi padre, no un criminal, sino un hombre acorralado que había intentado liberarse. Un héroe a su manera, un héroe trágico y fallido. El dolor era inmenso, pero debajo de él una extraña sensación de alivio comenzaba a florecer. El fantasma que me había perseguido toda la vida, por fin tenía un rostro, una historia. Ya no era una pregunta sin respuesta. La maleta, repitió Antonio inclinándose hacia adelante, su voz apenas un susurro. Ricardo era un genio para estas cosas. Sabía que podían registrar el coche. Unas semanas antes del viaje, me envió un baúl. Un viejo baúl de madera con supuestas refacciones para coches clásicos que él coleccionaba. Me dijo que lo guardara, que un día me daría instrucciones. Dentro de ese baúl, en un doble fondo que él mismo había construido, estaba la verdadera maleta, con todo. Mi mente daba vueltas. ¿Tú la tienes? ¿Después de todos estos años? Antonio asintió lentamente. Nunca me atreví a destruirla. Era la última voluntad de mi amigo, y tampoco me atrevía a hacer nada con ella. Thorn era un hombre poderoso. Sus tentáculos eran largos. Yo era un simple mecánico en un pueblo perdido. Tenía mi propia familia que proteger, así que la escondí. La he movido de un lugar a otro durante 50 años, esperando. No sabía qué esperaba, pero supongo que te esperaba a ti. Se me escapó una risa temblorosa, una mezcla de incredulidad y asombro. 50 años. Este hombre, un extraño para mí hasta hacía unas horas, había sido el guardián silencioso del legado de mi padre, de su sacrificio. Marcus Thorn. ¿Sigue vivo? Preguntó Mateo, práctico como siempre. Lo busqué en internet. Creó un conglomerado enorme, Thorn Industries. Murió hace 5 años. Un filántropo, decían los obituarios. Un pilar de la sociedad de Chicago. Dejó todo a su único hijo, Richard Thorn, que ahora dirige el imperio. Un imperio construido sobre esto. La ironía era cruel, vomitiva. Un hombre que ordenó un asesinato vivió y murió como un rey, elogiado por todos, mientras mi padre yacía en una tumba, recordado como víctima de su propio cansancio. La injusticia me quemaba por dentro. ¿Qué hay en esos documentos exactamente, Antonio? Le pregunté. No lo sé todo, admitió. Ricardo me dio una idea general. Pruebas de lavado de dinero, sobornos a políticos, fraude masivo. Lo suficiente para mandar a Thorn a la cárcel por 3 vidas. Y algo más. Ricardo me dijo que había asegurado una póliza de seguro para ustedes.
Había desviado una parte del dinero que Thorne le obligaba a manejar a una cuenta secreta en Suiza. Una cuenta a nombre de tu madre. Dijo que era dinero sucio, sí, pero que se los habían robado a él y a su tranquilidad, y que era lo justo que ustedes lo tuvieran. La información de esa cuenta, los números, las claves, todo está en la maleta. Una herencia. Una fortuna manchada de sangre y secretos, esperando en la oscuridad durante medio siglo. No era el dinero lo que me importaba, era el gesto. Era mi padre, incluso en medio de su situación desesperada pensando en nosotras, tratando de proveernos un futuro que a él le habían arrebatado. Fue la pieza final que completó el retrato de un hombre complejo y lleno de amor. No era el santo que mi madre a veces pintaba, ni el hombre de negocios implacable que Javier recordaba. Era un hombre bueno que había tomado un mal camino y que había intentado, desesperadamente, encontrar la salida. Tenemos que hacer algo, dije, mi voz llena de una nueva determinación. El miedo que había sentido se estaba transformando en algo más, en un fuego lento pero firme. Era el fuego de la justicia, no por el dinero, por él, por su nombre. Antonio me miró, y por primera vez vi una chispa de esperanza en sus ojos cansados. Siempre quise hacerlo, Sofía, pero tenía miedo. Ahora ya soy viejo. ¿Qué pueden hacerme? Mi esposa murió. Mis hijos están lejos. Quizás es el momento. Quizás es para esto que Dios me ha mantenido con vida tanto tiempo. ¿Qué propones, abuela?, preguntó Mateo. La pregunta no era un desafío, sino una muestra de apoyo. Estaba listo para seguirme. Pensé en Napoleon Hill, en los libros que mi padre solía leer sobre el poder del pensamiento y la planificación. Él creía que cualquier meta podía alcanzarse con un plan definido y una voluntad inquebrantable. Era hora de honrar esa parte de él también. No podemos ir a la policía sin más, reflexioné en voz alta. Thorne Industries es demasiado poderosa. Nos aplastarían con sus abogados. Necesitamos un plan. Primero necesitamos ver esos documentos. Ver qué tenemos exactamente. Segundo, necesitamos a alguien de confianza. Un abogado brillante y discreto que no se asuste. Y tercero, necesitamos ser más listos que ellos. Me volví hacia Antonio. ¿Dónde está la maleta? Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Más cerca de lo que crees. Vengan conmigo. Pagamos la cuenta y salimos del diner. La noche había caído sobre Kingman, y las estrellas, las mismas estrellas indiferentes de aquella noche fatal, brillaban en el cielo oscuro. Pero esta vez, no me sentía pequeña ni asustada bajo ellas. Sentía que tenía un propósito. Antonio nos guió de vuelta a su taller, cerró la gran puerta corrediza de metal y encendió una luz tenue. Caminó hacia un viejo armario de herramientas en una esquina. Lo movió a un lado revelando una sección del suelo que parecía diferente. Se arrodilló, con dificultad, y levantó una tabla suelta. Debajo, en un hueco oscuro, había un baúl de madera, cubierto de polvo y telarañas. El corazón se me detuvo. Era el arca perdida de mi familia, el testamento de mi padre. Antonio lo sacó con reverencia y lo puso en el suelo. Las bisagras de metal chirriaron al abrirlas. Dentro, entre herramientas oxidadas y trapos viejos, había una maleta de cuero marrón. Estaba impecable como si el tiempo no hubiera pasado por ella. Con manos temblorosas, Antonio abrió los broches. Y allí estaba, un tesoro de papeles, libretas y cintas de carrete. La verdad finalmente, a nuestro alcance. El viaje de regreso a California fue muy diferente al de ida. El silencio ya no estaba cargado de preguntas sin respuesta, sino de un propósito claro y pesado. La maleta de cuero viajaba en el asiento trasero, cubierta con una manta, como si fuera un pasajero frágil y precioso. Cada ciertos kilómetros, miraba por el retrovisor para asegurarme de que seguía allí. No era paranoia, era la conciencia del valor y el peligro que contenía. Antonio se había despedido de nosotros en la puerta de su taller, con un abrazo que transmitía 50 años de lealtad y pena contenida. Hazlo por él, Sofía. Limpia su nombre. Me había dicho con la voz rota. Le prometí que lo haría. Durante el trayecto, Mateo y yo apenas hablamos. Él conducía con una seriedad que lo hacía parecer mayor, y yo me perdía en mis pensamientos,
reconstruyendo la imagen de mi padre con las nuevas piezas que Antonio me había dado. El miedo que había sentido se había asentado, transformándose en una resolución fría y tranquila. No buscaba venganza, eso lo tenía claro. La venganza es un veneno que solo daña a quien lo bebe. Buscaba justicia. Buscaba que la verdad ocupara el lugar que le correspondía en la historia de mi familia. Lo primero que hice al llegar a casa fue llamar a mi hermano. Necesitaba que él supiera. Necesitaba que estuviera de nuestro lado. La conversación no podía ser por teléfono. Javier, necesito que vengas a casa. A la casa de mamá. Es urgente. Y por favor, ven solo. Por el tono de mi voz, supo que no era una petición negociable. Llegó esa misma noche. Dejó su Mercedes aparcado en la entrada, un brillante símbolo de su mundo tan alejado del mío. Entró en la sala donde yo lo esperaba. La maleta estaba sobre la mesa de centro. ¿Qué es esto, Sofía? ¿Otra de tus búsquedas del tesoro en el pasado? Dijo con un dejo de su sarcasmo habitual, aunque noté una pizca de curiosidad en su mirada. No respondí con palabras. Simplemente abrí la maleta. Saqué los libros de contabilidad, las fotografías que mi padre había tomado de reuniones secretas, las transcripciones de conversaciones grabadas, y saqué una pequeña libreta, la libreta personal de mi padre. Se la tendí. Léela, le dije. Javier la tomó con desgana, pero al ver la caligrafía de nuestro padre su expresión cambió. Se sentó en el sofá y comenzó a leer. Lo observé en silencio mientras las páginas pasaban. Vi cómo su ceño se fruncía, cómo su mandíbula se tensaba. Estaba leyendo las anotaciones de un hombre atormentado, un hombre que detallaba la trampa en la que había caído, su miedo por nosotros, y su plan desesperado para liberarse y enmendar su error. Estaba leyendo la confesión y la declaración de intenciones de nuestro padre. Cuando terminó, cerró la libreta y la dejó sobre la mesa con una suavidad que no era propia de él. Se quedó mirando la maleta, en silencio, durante un largo rato. La fachada del hombre de negocios, cínico y pragmático, se había derrumbado, dejando al descubierto al niño que había perdido a su héroe. Toda mi vida, dijo finalmente. Su voz era un murmullo ronco. Toda mi vida pensé que se había quedado dormido, que nos había fallado, que por su descuido, no pudo terminar la frase. El resentimiento que había guardado durante décadas se estaba desmoronando ante la abrumadora verdad. Le conté todo: el viaje a Kingman, Antonio Vega, la historia de Marcus Thorne, la ejecución disfrazada de accidente. Le hablé de la herencia oculta, no como un premio, sino como la prueba final del intento de nuestro padre por protegernos. Cuando terminé, las lágrimas corrían por las mejillas de Javier. No intentó ocultarlas. Era la primera vez que lo veía llorar desde que éramos niños. Era un hombre valiente, susurró, y yo lo juzgué mal todos estos años. En ese momento, el abismo que nos había separado durante tanto tiempo desapareció. Éramos de nuevo dos hermanos, unidos por el mismo dolor y el mismo amor por el hombre que nos dio la vida. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, pero esta vez no era el ¿qué vas a hacer de antes? Era un ¿qué vamos a hacer nosotros? La palabra nosotros lo cambió todo. Vamos a ser inteligentes, respondí, sintiendo una oleada de fuerza, como lo hubiera sido papá. Al día siguiente, contactamos a Benjamín Cárdenas, un viejo amigo de la familia y uno de los abogados más respetados de Los Ángeles. Un hombre de la vieja escuela, de esos cuya palabra valía más que un contrato firmado. Lo citamos en la casa. Le expusimos la historia y le mostramos las pruebas. Benjamín escuchó sin interrumpir, sus ojos afilados examinando cada documento. Cuando terminamos, se reclinó en su silla y juntó las yemas de sus dedos. Esto es dinamita, dijo con calma. Thorne Industries es un gigante, y su departamento legal es un ejército. Un ataque frontal sería un suicidio. Nos enterrarían en litigios durante años hasta que se nos acabara el dinero y la energía. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Javier. No usamos un cañón para matar a una mosca, dijo el abogado con una media sonrisa. Usamos la inteligencia. No vamos a demandarlos. No vamos a ir a la prensa buscando un escándalo. Eso es lo que ellos esperarían. Vamos a hacer algo mucho más sutil y mucho más devastador. El plan que Benjamín trazó era una obra de arte de la estrategia legal y financiera.
No atacaríamos a Richard Thorne por el asesinato de hace 50 años, algo casi imposible de probar en un tribunal. Lo atacaríamos donde más le dolía, en su reputación y en su bolsillo. Usaríamos las pruebas del fraude original de su padre, que eran irrefutables, para demostrar que los cimientos de Thorne Industries estaban podridos desde su origen. Vamos a filtrar la información, explicó Benjamín, de forma anónima a los reguladores federales y a un par de periodistas de investigación muy concretos y muy ambiciosos. No como una historia de asesinato, sino como la historia del mayor fraude corporativo continuado de la historia. El escándalo financiero los destruirá desde dentro. Sus accionistas huirán, el gobierno los investigará hasta el último centavo, y el nombre Thorne, que tanto se han esforzado en pulir, se convertirá en sinónimo de corrupción. En cuanto a la cuenta en Suiza, Benjamín fue claro. Ese dinero es suyo. Ricardo se lo dejó a Elena. Con su certificado de defunción y tu poder como heredera, Sofía, podemos reclamarlo. Será un proceso complejo, pero es factible. La maquinaria se puso en marcha. Fue un proceso de meses, de reuniones secretas, de planificación meticulosa. Javier, con su mente para los negocios, fue fundamental para entender las implicaciones financieras de las pruebas. Yo era la guardiana de la historia, la que recordaba el porqué de todo aquello. Juntos, éramos un equipo formidable, impulsados por el deseo de restaurar el honor de nuestro padre. Ya no éramos los huérfanos de una tragedia, sino los ejecutores del último plan de Ricardo Morales. Los meses que siguieron fueron una extraña mezcla de tensión y calma. Mientras Benjamín Cárdenas y su equipo trabajaban en la sombra, preparando la ofensiva, Javier y yo nos dedicamos a la tarea más terrenal, pero no menos importante, de desmantelar la casa de nuestros padres. Lo que antes parecía una carga dolorosa, ahora se había convertido en un ritual de sanación. Cada objeto, cada fotografía, cada mueble, contaba una parte de la historia. Ya no veía a mis padres a través del velo oscuro del trauma, sino con la claridad de la verdad. Encontré cartas de amor que se escribieron durante su noviazgo, llenas de sueños y promesas. Descubrí una caja con mis dibujos de la infancia que mi madre había guardado con esmero. Cada hallazgo era un bálsamo para viejas heridas. Javier, sorprendentemente, se involucró con una dedicación que nunca le había conocido. Pasamos horas juntos, clasificando, recordando, riendo y a veces llorando en silencio. La casa dejó de ser un activo inmobiliario para convertirse de nuevo en nuestro hogar, el lugar donde se forjó nuestra historia, con todas sus luces y sus sombras. ¿Sabes?, me dijo un día mientras envolvíamos en papel la vajilla de porcelana que mamá solo usaba en Navidad. Creo que por primera vez entiendo el valor de las cosas que no tienen precio. Asentí, sonriendo. Mi hermano, el hombre de las tarjetas Black y las cenas en restaurantes de lujo, estaba descubriendo una riqueza diferente. Una tarde, Benjamín nos llamó. «Está hecho», dijo con su característica parquedad. El paquete de información fue entregado. La primera bomba caerá en 48 horas. Esa noche apenas pude dormir. No era miedo, era expectación. Era la sensación de estar en la cima de una montaña rusa, justo antes de la gran caída. 2 días después, el mundo financiero se despertó con un titular que sacudió Wall Street. Un prestigioso periódico de investigación había publicado la primera parte de una serie explosiva, Los cimientos de arena, el fraude original de Thorne Industries. El artículo, basado en fuentes anónimas, detallaba con una precisión quirúrgica las operaciones de lavado de dinero de Marcus Thorne en los años 60, utilizando como fachada una pequeña empresa de importaciones de California. No se mencionaba a mi padre por su nombre, solo como un socio que desapareció en circunstancias trágicas. El efecto fue inmediato y devastador. Las acciones de Thorne Industries se desplomaron. Los reguladores federales anunciaron una investigación a gran escala. Richard Thorne apareció en televisión, con el rostro pálido y demacrado, negando vehementemente las acusaciones infundadas y prometiendo encontrar a los responsables de esa calumnia maliciosa. Pero la caja de Pandora ya estaba abierta. Cada día, un nuevo artículo revelaba más capas de corrupción, sobornos y engaños que se habían perpetuado durante décadas.
El imperio que Marcus Thorne había construido sobre la tumba de mi padre se estaba desmoronando, ladrillo a ladrillo, no por una bala, sino por el peso de la verdad. Nosotros observamos todo desde la distancia, en silencio. No había celebración, no había un sentimiento de triunfo vengativo. Había una sensación de paz, una sensación de que las cuentas del universo, finalmente, se estaban saldando. El nombre de Ricardo Morales nunca apareció en los titulares, y eso era exactamente lo que queríamos. Su honor no necesitaba ser proclamado en público, solo necesitaba ser restaurado en los corazones de quienes lo amábamos. Un par de meses después, Benjamín nos informó que los fondos de la cuenta en Suiza habían sido transferidos. Era una suma considerable, una cantidad que podría habernos cambiado la vida 50 años atrás. Ahora, se sentía diferente. Javier y yo tomamos una decisión sin siquiera tener que discutirla. Creamos una fundación con el nombre de nuestros padres, la Fundación Ricardo y Elena Morales. Su propósito sería dar becas a jóvenes de bajos recursos para que estudiaran Derecho y Periodismo de Investigación. Usaríamos el dinero manchado de la codicia de Thorne para formar a las futuras generaciones de buscadores de la verdad. Era la forma perfecta de cerrar el círculo. Vendimos la casa de nuestros padres. El día de la entrega de llaves, Javier y yo caminamos por las habitaciones vacías por última vez. Ya no había fantasmas, solo el eco dulce de los buenos recuerdos. Antes de salir, volví a la que fue la recámara de mi madre y miré por la ventana hacia el jardín donde sus gardenias seguían floreciendo. Su perfume, como ella decía, contaba una historia. Y por fin, era una historia de paz. Mi último viaje a la Ruta 66 fue sola. Conduje hasta Kingman y visité a Antonio. Le conté todo. Lloró en silencio mientras le hablaba. Lágrimas de un hombre que finalmente veía cumplida la promesa que le había hecho a su mejor amigo. Le ofrecí una parte del dinero, pero se negó rotundamente. Mi pago, dijo, es saber que Ricardo puede descansar en paz, y que tú también puedes. Antes de irme de Arizona conduje hasta el tramo de la carretera donde todo había sucedido. No había ninguna marca, ninguna cruz en el camino, solo el asfalto gastado y el vasto desierto. Aparqué en el arcén y salí del coche. El sol de la mañana era cálido y el silencio profundo. Ya no sentía miedo. Ya no sentía el frío de la tragedia. Miré el horizonte, la carretera que se extendía hasta perderse de vista. Durante toda mi vida, esa carretera había sido un símbolo de pérdida y de un final abrupto. Ahora, la veía de otra manera. Era un camino que me había llevado a través del dolor y el silencio hasta la verdad. Un camino que me había enseñado sobre la lealtad, el sacrificio y la increíble resiliencia del espíritu humano. El secreto más oscuro de mi familia ya no estaba enterrado en el asfalto. Se había liberado. Y al liberarlo, yo también me había liberado. Respiré hondo el aire puro del desierto, y por primera vez en más de 50 años, me sentí completa. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe. Todo va a estar bien. Orar. Encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve. Dolores que no gritan. No sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible,
que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjame un comentario abajo. Cuéntame qué sentiste, qué parte te tocó más. Y si tienes alguna idea para futuras historias o algún asunto del corazón que te gustaría que exploráramos juntos, por favor, compártemelo. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras reflexiones. Harry, cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás escuchando? Me llena de alegría saber hasta dónde llegan nuestras historias. Como una forma de agradecer tu tiempo y tu apoyo, he dejado un par de recetas de tés relajantes y unos dulces sin azúcar deliciosos fijadas en el primer comentario. Es un pequeño regalo de mi parte para apapachar el cuerpo y el alma. Que Dios los proteja a todos. Y gracias por ser parte de esta comunidad.